tiene que esforzarse para Pero encontrarse. ese es el punto. Yo tengo la capacidad, la pregunta es ¿para qué la uso? ¿A qué? Ajá. Y si yo siento que esto no es necesario, entonces ¿para qué voy a usar mi capacidad para eso? ¿Sí? Si yo pienso que lo más importante en la vida es ganar dinero, entonces mi capacidad la voy a usar para ganar dinero. Rega, ¿y por qué no la usas para ayudar a los pobres? Porque para mí, ayudar a los pobres no es algo importante. Entonces por eso, yo no discuto que tengo la capacidad, pero yo utilizo mi capacidad para que lo que yo siento que es importante. Pero si no es importante, no lo voy a usar. Ese es el punto. Entonces, esta persona siente de que estas cosas no son importantes. O sea, es suficiente con haber recibido la tradición. Los profetas dijeron así, la Torah dijo así, se acabó, no es necesario profundizar en eso. No quiere decir que yo no pueda hacerlo, pero no me interesa. Y ahí viene el Rabbeinu Bejaya y le dice, ¿cómo no te interesa? ¿Cómo no te interesa? ¿Cómo no pones tu cabeza en entender esos conceptos? ¿Sí? ¿Sí? De las obligaciones de los corazones. Tiene las obligaciones. Si tiene la capacidad y hay posibilidad, tiene que intentarlo y conseguirlo. El judío tiene que conseguirlo. Conseguirlo, posiblemente. Si puede Mira, conseguirlo. generalmente si yo tengo 1 más 1, voy a tener 2. O sea, generalmente eso es lo que va a suceder. Si una persona trabaja en algo, lo va a lograr. Lo va a lograr. Pero conseguirlo. Si no logró, también dijeron, Yagata o Matzata Tamim. Si te esforzaste y lo encontraste, cree. O sea, que si te esforzaste, ¿qué? O sea, ¿no? A veces hay cosas que no están en nuestras No, manos. si no está en nuestras manos, no. Pero ¿Ya? si está en nuestras manos. ¿Ya fue? Entonces, eso es Bediuk, lo que dice Rabbeinu Bejaya. Esto sí está en tus manos, entonces hazlo. Hazlo. Conseguirlo, no solo intentarlo. ¿Ah? Y lo lograste, entonces. Hay que intentarlo para conseguirlo. ¿Para qué lo voy a intentar? Pero la obligación es conseguirlo. ¿Ah? La obligación es conseguirlo. Mira, la obligación es profundizar en entender. Ya dejó Leot que el Señor lo entendió hasta un cierto nivel. ¿Vale? Esto es algo que muchas veces no tiene una línea exacta. Bueno, ¿hasta dónde llegó tu nivel de comprensión? O sea, no... ¿Qué significa conseguir? O sea, lo conseguí. No, tú tienes que estudiar toda la Torah. Estudiar toda la Torah. ¿Pero cómo la estudias? Bueno, a mi nivel, a mi capacidad. Pero el otro entiende mucho más. O sea, esto mucho depende también del hombre. También aparte que una persona puede entender mucho más fácil a la cabra, otra puede entender Mejor. más fácil la cosa, También, así mejor. sucesivamente. Mejor. Hay temáticas que Que se adaptan a la persona básicamente un poco. A pesar de eso tenemos que seguir enseñando todo, aunque no se nos haga tan... Mejor. Bueno, un poquito de alajá, señores. Kalima. El Hot Shabbat. Ahí hay que cortar y poner una... Ya está, ya lo puso. Nosotros estamos en el capítulo Simán Reish Mem Tet. Estamos hablando de las halajot que tienen que ver con Erev Shabbat. Empezamos a hablar de que la persona no tiene que salir a un viaje en Erev Shabbat más de lo que le tarda 3 parsaot, para que llegue a su casa cuando todavía tiene suficientemente tiempo y pueda preparar todo lo que necesita preparar para la seudá de Shabbat. Y no hay diferencia si él hace esto para llegar a su casa propia o para llegar a la casa de otras personas, porque tanto en el primer ejemplo como en el segundo él tiene que tener tiempo, o las personas a donde él se va a quedar tienen que tener tiempo para poder hacer los preparativos necesarios para las comidas de Shabbat. Dijimos que esto es aproximadamente 1/3 del día. ¿Qué?
Pero también dijimos que una persona que tiene medios de locución, sí, y tiene un carro, como en aquella época las carrozas, entonces, si él puede viajar más rápido, entonces, ¿verdad? Que tiene más tiempo posible que puede viajar. Y Ardula la segunda. ¿Ah? ¿Quién? Velo bajo, ¿no? De los libros. Pero esta proporción del tercio era el equivalente de casi 3 horas, ¿no? Era el tercio del día. Tercio del día, dependiendo de cuántas horas tengo desde la mañana hasta que entra Shabbat. Un tercio del día hábil de luz. O sea, abriendo la luz. Mejor. Desde que amanece. ¿Qué? Bekitzur, entonces en esta halajá lo más importante es que la persona llegue a donde tiene que llegar para que tenga suficiente tiempo de hacer los preparativos necesarios para poder tener un Shabbat normal. ¿Cuáles son los preparativos normales? Es poder por lo menos preparar las comidas de Shabbat. ¿Sí? O sea, ya un de que uno puede decir, bueno, pero hay otras cosas que hacer. Hay que ordenar, hay que limpiar la... Todo eso es muy importante, pero si no hay tiempo, por lo menos hay que hacerlo lo más importante, ¿sí? Que es por lo menos tener el tiempo necesario para preparar la seudot. Mire, hoy en día generalmente aconsejan que la gente se tome en general el doble del tiempo de lo que le tardaría normalmente llegar a donde tiene que llegar. Te tarda 1 hora, tómate 2. Te tarda 2, tómate 4. El concepto es claro y dice el Shulchan Aruch que pueda llegar para preparar Tzorjei Seudá, lo que necesita para la Seudá, ¿qué? Tanto que vaya a la casa de otras personas, o sea, él se va a invitar básicamente en otro lugar, o a filo que él salió de un lugar para llegar a su casa, su propia casa. Pero va a llegar a su propia casa 10 minutos antes de que empiece el Shabbat y que va a comer, no tiene lo que comer. Entonces, ¿qué? Estamos en lo mismo. Hay que preparar la mesa. Sí, pero hay que poner también comida en la mesa, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Y como dijimos, en aquella época, cuando uno llegaba a un lugar, entonces no sabían que él iba a llegar y no iban a preparar lo necesario también para él. Entonces hoy en día, como van de que una persona antes de que llegue o se invite o va a algún lugar, entonces que avise, bueno, pues yo quiero estar en la casa de ustedes, entonces de esa manera la familia va a tener tiempo, la ama de casa, de preparar lo que hay que preparar. Dice la Mishnah Berurá, en nuestros países la mayoría de la gente prepara comida de Shabbat, no justo, exacto, bediuk, para las personas que se van a sentar en la mesa, velajen, y por eso en Izarim Bazeh Klal, y por eso en general en esta halajá no somos muy cuidadosos. Dice la Mishnah Berurá, ven que yo lej lebeito o literach bebeit ajerim. Sí, y hoy en día Bichlal, esta halajá es también por ese motivo, y también sí, de que generalmente la gente no prepara exactamente, sí, los 3 pedazos de pollo que tiene para las 3 personas que se van a sentar en la mesa. Y además de que generalmente tenemos, y eso es lo que generalmente hace la gente, que avisa que va a llegar a pasar Shabbat, entonces la gente ya está preparada de antemano. ¿Sí? Hasta que siempre puede haber alguna excepción. ¿Sí? Yo que sé,
lo de Amá. El joven está en el ejército y a último momento lo dejaron salir de Gaza para que vuelva a la casa. Y él ahora está en el camino y quiere llamar, pero se da cuenta que su celular está con la batería vacía. Entonces, no pudo avisar que llega. Asma, vamos, sí. ¿Qué hacemos? ¿Se queda en Gaza o se va a la casa? ¿Qué hace? ¿Seder? Entonces cuando la mamá abre la puerta se queda así, toda sorprendida, pero como dijimos, Baruch Hashem, hoy en día se prepara más comida y se... ¿Qué? O que llega, me pongo ahí. ¿Qué? Pero, otra vez, en esta hay que tener mucho cuidado. O sea, no hay que jugar, tengo tiempo, y uno sale ahí, bediuk, con los minutos contados, ¿sí? Y uno no puede saber lo que le pasa en el camino. Bediuk se le ponchó la rueda, ¿sí? Zeu. Y eso le quita otros 20 minutos del tiempo que necesita para cambiar. Entonces, él no calcula esos 20 minutos. Y después de repente en un cierto lugar hay más tráfico de lo que normalmente hay. Entonces se te fue por aquí 10 minutos y por aquí otros 10 y por aquí otros 20. Y tú te saliste tranquilo de tu casa, bediú, con el tiempo contado para llegar, ¿sí?, a donde tienes que llegar. Y se te vino el Shabbat encima. Y por eso no hay que hacerlo de esa forma. Y siempre es preferible llegar mucho más temprano que llegar bediuk o tarde. Preferible hacerlo de esa forma. Así dice la Mishnah Brura. Y muchas veces eso provoca tropiezos y la persona termina profanando Shabbat. Porque no se toma el tiempo que corresponde. Entonces, los poskim hablaban de lo que dijimos antes, de que antes que Ulay cocinaban justo, entonces de repente venía uno, ¿sí?, y llegaba 5 minutos antes de Shabbat. Entonces, bueno, ahora que había agarrar papas y cocinar, y entonces 5 minutos antes de Shabbat se ponían a cocinar. Y las papas tardan más de 5 minutos. ¿No? ¿Cuándo cocinan? Y la carne también. Entonces, porque tú llegaste justo a tiempo, tuvieron que cocinarte y no quieren quedar mal. Entonces terminan cocinándote en Shabbat. Que tú llegaste a último momento. Hubieras llegado 1 hora antes, 2 horas. Yo fui Baruch Haba, bienvenido. Ya fue. Va a la refrigeradora, agarra lo que tiene que agarrar y cocina, y lo hace con tiempo. Entonces, por esos dos motivos, también por el motivo de uno mismo que llega a tiempo y también por los anfitriones, entonces siempre tienes que tener en cuenta de hacer las cosas con tiempo. ¿Puedo hacerle una pregunta un poquito? Mire, tiene que ver con Alajá y un poquito con esta cuestión de la comida. ¿Qué pasa con los fideos instantáneos? ¿Se puede hacer en Shabbat eso de ahí o no? No, esa es una pregunta de Ilhot Bishul. Ilhot de Bishul de Shabbat es otra cosa. Hay quienes dicen que sí porque realmente ya está cocinado. Precocido. Está, no, le falta un poquito, pero eso... Entonces hay quienes sí lo permiten. No, muchas veces lo que pasa es que están duros y no se pueden comer así. El agua es más que nada no para cocinarlo, es para ablandarlo. Para ablandarlo, ¿me entiendes? Es como si... no es el mismo ejemplo. Yo tengo un pedazo de pollo que está, no sé, duro y le quiero tirar un poco de agua caliente para ablandarlo un poco. ¿Puedo? Sí, si está cocinado, puedo. No hay. Porque no hay bishul, ajar bishul, no hay cocinar después de cocinar en sólido. En líquido es problema, pero en sólido no. Entonces, bueno, hay que ver hasta qué nivel de cocción está. Pero el detalle está que se fabrica fideos desde cero. Y el hecho de un fideo instantáneo
no es que está realmente cocinado. Es un fideo que se llevó a una temperatura levemente más elevada. No está cocinado. ¿Sabe? Pero no es como un fideo que usted compra en un paquete de fideos y que lo tiene que cocinar mamás. Eso es con un poquito de agua caliente se puede comer, ¿no? Pashut no se tira un poco de agua caliente y se come. No, inclusive No hace falta. ¿Ah? Esa agua fría se ablanda. Claro, Es para ablandar, para poder Mejor. O sea, no es de que ahora hay que esperar tiempo hasta que se cose. No, es algo inmediato. ¿Ah? todavía se puede. ¿Ah? ¿Qué? Sí, está cocinado. ¿Qué? Así es la fábrica, la temperatura. De Kitsur. Entonces, por eso dice el Rab, dice la Mishnah Berurah, en estas cosas tenemos que ser bien precavidos, ¿sí? Y no llegar a situaciones desagradables y problemáticas. ¿Qué? Beseder Gamur. Bueno, esta es una halajá. La próxima halajá nos habla de preparar el estómago para la seudot de Shabbat. ¿Cómo se prepara el estómago para la seudot de Shabbat? No comiendo en Erev Shabbat. Entrando con hambre. Quedándose con hambre. ¿Beseder? O sea, no programes tus desayunos familiares o tus almuerzos familiares el viernes. Cualquier día de la semana, no en Erev Shabbat. Es un problema porque a veces, por ejemplo en Israel, durante toda la semana la gente está ocupada, está trabajando, y uno de los días que más o menos uno tiene tiempo para poder encontrarse, especialmente en los viernes del verano, que son largos, es el viernes. Hay que sacar la merienda. ¿Eh? Sacar la merienda. Claro. Entonces de ese tema habla aquí el Shulchan Aruch en este Seif Bet. Asur likvoa be'erev Shabbat seuda u mishte. Está prohibido fijar en Erev Shabbat, viernes, seuda, una comida, u mishte, fiesta, sheino ragil be'emei achol, que no está acostumbrado a comer en día de semana, o sea que es más de lo común, de un pequeño desayuno. Bafilu y seudat teirusin, afilu que es una seudá, que no es más seudat mitzvah, pero es una seudá alegre como de compromiso. Mipnei kevod Shabbat. Entonces vemos aquí algo interesante. Kevod Shabbat no es solamente ordenar la casa, limpiar la casa, preparar la comida, ¿sí? Todo eso es Kevod Shabbat, pero hay algo más que es Kevod Shabbat. Que tengas hambre de comer, que tengas ganas de comer en Shabbat. Eso es parte de Kevod Shabbat. Regocijo. ¿Qué? Regocijo. Por eso los Yehudim casi no saben lo que significa almorzar en Erev Shabbat. No. ¿Y desayunar? ¿Ah? Pero sí es mitzvah picar. No, depende. En verano, ¿ah? Y uno está con cafecito, una Claro. hasta la tarde. Chao. Eso no es segura, Bejlan. Eso es una probadita. O sea, Pero sí es mitzvah picar lo que uno está cocinando para mitzvah. ya más baja. Eso es ¿Cómo no? Eso es la mitzvah de probar si la señora cocinó bien. Mi señora, cuando vienen mis hijos y prueban, dicen, prueben, pero dejen algo para la ciudad de Shabbat también. Muy buena señal. Buen No, pero simán. es que si prueban la seguridad, Porque- ya cuando porque- vas a comer no está la sorpresa, ¿no? Probarla. La sorpresa es que no le puso. No, es mitzvah probar, como dice Lucas, es mitzvah. Mitzvah probar que la comida está bien, sabrosa, que está bien condimentada. Pero ustedes saben, ¿no? Sí. No sé por qué Yo mis me hijos y mis controlo. nietos cuando llegan a mi casa en el Shabbat se quieren comer las paredes, no sé, todo. Por eso mi señora tiene preparativos spare para que, sí, les prepara una sopa o algo aparte, quiero para que calmen las intrigas internas.
No. Entonces hay que tener cuidado de no fijar una seudá que sea más allá de lo común en Erev Shabbat, por Kvot Shabbat. Shikanes la Shabbat que sheuta ev lechol, que entre en Shabbat. No hay que entrar hambriento en Shabbat, pero hay que entrar con ganas de comer. Con ganas de comer. ¿Sí? No hay mitzvah de morirse de hambre en Erev Shabbat. Pero sí hay mitzvah de que cuando entras en la seudá, estás esperando, ¿cómo se dice? De corazón. De corazón. Ta'eb lechol, vechol hayom bichlal haisur. Y esta prohibición de no comer de una manera, bonagit, exagerada o más allá de lo común, es una prohibición que incluye todo el día. Y por supuesto, esto va a depender, ¿sí? Por ejemplo, en verano el día es muy largo. Si una persona, no sé, se hace un buen desayunito y come, con pan en vez de... Hace pesada, ¿por qué? Porque desayunó a las 9 de la mañana, pero la próxima vez va a comer, va a ser a las 9 de la noche. Entonces es bastante tiempo, ¿no? Casi 11 horas, 12 horas para volver a tener hambre. ¿No? Pero ahora, por ejemplo, una persona va, yo qué sé, a hacer un desayuno tipo 11 de la mañana o algo así, ¿no? Y después ya a las 5 ya se come. Entonces es la mitad del tiempo. Entonces, si una persona va a comer, entonces ya 6 horas es tiempo, ¿sí? 5 horas para volver a tener un poquito de hambre, pero ya no es lo mismo. Entonces, por eso la persona tiene que manejarse de esa forma. La definición del Shulchan Aruch es hacer una seudá que no es común en los días de semana, que va más allá de lo que uno comúnmente come. ¿Qué? La Gemara trae un sipur en Masejet Gitin de algo desagradable que sucedió con una mishpachá en Jerusalén que fijaba hacer una seudá especial en Erev Shabbat y lamentablemente esa familia desapareció, o sea, fue sacada de su lugar. Esta halajá es igualmente para Erev Yom Tov, no solamente para Erev Shabbat, sino también para la víspera de Yom Tov, que también es mitzvah de, como van, estar alegre y comer y estar satisfecho, porque también en Yom Tov tenemos mitzvah de regocijo y de kavod y de simchat a chag. No para Rosh Chodesh. No. Rabino, y cuando los niños hasta uno como adulto puede hacer eso de ahí, pero con los niños como más complicado. Porque los niños... Alina, hay que darle cuando tiene hambre, hay que darle. Es más bajer. Y si uno no les da, comienzan a No, comer todo y si no les das, te comen, nos comen a nosotros. a la larga es peor, porque pica, y cuando llega la noche ya no tiene hambre. Es un niño. Malazo. Ajá. Con los niños. Zeo. ¿Qué? Aquí dice, el Shulchan Aruch habló de la seudá del compromiso y dice de que a pesar de que seudá de compromiso llega a ser mitzvah, y vamos a ver que seudat mitzvah la halajá es diferente. Por ejemplo, si a una persona le tocó un brit milá el viernes, entonces, ¿se hace brit milá el viernes o no se hace? Sí, Se hace. ¿Y se hace seudá el viernes o no se hace? Sí, Se hace. Se hace. Mitzvah. Todo lo que estamos hablando aquí es que es seudá que no es mitzvah. ¿Sí? O pidió una ben, o yo qué sé. Entonces, la seudá del compromiso es mitzvah, pero la pregunta es si es necesario que la hagas bediuk en Erev Shabbat. Hazla otro día. Porque no tienes que hacer dafka en Erev Shabbat. ¿Sí? Hazla después de Shabbat o otro día en la semana. Hay suficiente tiempo para hacer la seudá de compromiso. ¿Sí? O sea, a veces es posible de que se encontraron uno al otro y las dos familias dijeron decidieron jueves en la noche compromiso. No, pero ahora ya son las 11 de la noche, que ahora vamos a hacer la seudá del compromiso. Ahora a quién le decimos para que venga. Entonces
lo hacemos inmediatamente cuando, el otro día, en la mañana, el viernes. Entonces, bueno, este es un caso especial, ¿sí? Eso es algo meyuhat, ¿sí? Perdón, Ra, la ciudad del Brit Milá se puede pasar para Shabbat. No. No se puede. Ya tendría que ser. Tomere. Shabbat. Tomere, la mitzvah es hacerlo el día del Brit. Se hace Brit, se hace Seudá. ¿Sí? ¿Sí? Usted hace un matrimonio y bueno, mañana vamos a hacer la Seudá. No, ahí mismo. ¿Mejor? Ahí mismo. El compromiso lo mismo. Se logró hacer el compromiso el viernes en la mañana. Entonces ahí mismo se hace la Seudá. Pero hay que preparar una ciudad de compromiso. Sí. Es mitzvah, ¿no? Todos hacen Seudá mamash, pero lo que está diciendo aquí es de que si quieres hacer esa Seudá, se la considera o se la puede considerar como Seudá mitzvah, como Seudá de Brit Milá o Seudá de Pidyon Haben, ¿sí? Que tiene un tiempo fijo. ¿Qué? Ya les voy a contar algo que yo escuché. Hoy en día también algunos hacen así, pero había una época que en Jerusalén la gente vivía en la pobreza y se casaban el viernes. ¿Para qué? Para hacer lo que dice el dicho, matar 2 pájaros de un tiro. O sea, se casaban un poquito antes de la entrada de Shabbat y luego hacían la seudá del matrimonio con seudá Shabbat. La seudá en la noche. ¿Sí? La seudá en la noche. Mejor. ¿Sabe? No estoy seguro de lo que voy a decir ahora, pero hay algunos, realmente no son parejas o familias religiosas, pero hay algunos que se casan los viernes aquí en Israel. ¿Saben por qué? Porque es más barato. Porque nadie se casa el viernes. Entonces los salones dicen, mejor. ¿Sabes qué? Te quieres casar el viernes en la mañana, 30% de descuento. No vale la pena, ¿no? Con comida también. Con comida también. No, vale, sin comida no. Buenas ideas también. Buenas ideas también. Sí, pero hacer un matrimonio Erev Shabbat es un poco problemático. ¿Quién va a ir? Bueno, si no eres religioso, con ¿quién va a ir? Seguramente mucha gente no va a poder ir, pero también, o sea, todos preparativos de Shabbat. Bueno, aquí otra vez, ¿sí? Si estamos hablando en verano y se hace una jatuná, yo que sé, a las 10 de la mañana, ya Shabbat entra a las 7 de la noche, todavía hay elasticidad, pero en estos días ahora muy problemático. ¿Puede hacer retroactividad? ¿Retroactiva la seudá? Macabana. Por ejemplo, me casé antes de ese viernes. ¿Puedo hacerlo el viernes? Luego me casé un día y lo hago el otro día. No, dijimos, generalmente la seudá se hace el día del matrimonio. Sí. Esa es la mitzvah. ¿Qué? Pero cuando hablo, miren, en realidad lo que yo les comenté ahora, compromiso, no es tanto compromiso, o sea, era... ¿Para qué los voy a complicar? En la época de Hazal, de Jajamim, había 2 partes en el matrimonio. Una se llamaba Kiddushin y la otra Nisuin, o Irusin y Nisuin. O sea, una era básicamente que se le entregaba el anillo a la mujer, o sea, básicamente se hacía el matrimonio, el Kiddushin, ¿sí? Pero la pareja todavía no pasaba a vivir juntos, o sea, esa era una parte. ¿Era compromiso? ¿Sí? No era compromiso. De... Hoy en día le llaman a eso compromiso, pero no es el compromiso de lo que la Torah hace, de lo que la Torah hace. Eso se llama Kiddushin. Kiddushin significa que contraían matrimonio, o sea, se volvían pareja, pero
Después de 12 meses recién pasaban a convivir en la misma casa. La novia, la señora volvía a su casa, ¿sí? Y el papá tenía que empezar a juntar toda la dote y todos las toallas y las sábanas y la ropa y los perfumes y todo lo que hay que juntar para la señora, que esté bien equipada. Y el señor, que piensan que iba a hacer en esos 12 meses, empezar a trabajar para juntar dinero para mantener a la esposa. ¿Saber? Y después de 12 meses hacían el nisuín, que era lo que nosotros llamamos la jupá, y las 7 barajot, bejú, sheva barajot, y ahí pasaban a convivir mamash. O sea, el primer acto era acto matrimonial, mamá se volvían pareja. Esa mujer ya estaba casada. Oficialmente. Ya estaba casada. Y si Hasbe Jalil, esa mujer mantenía relación con otro hombre, es una mujer casada que mantuvo relación con otro hombre y es prostitución. Efe. Aval. Efe. Entonces, en esos dos casos, hacer seudá es mitzvah. Pero lo que nosotros hoy en día llamamos el compromiso, o sea que, bueno, vamos a oficializar nuestra relación para Bezrat Hashem casarnos en 2 meses o en 3 meses o en lo que sea. Eso se llama shiduchim, shiduch. ¿Escucharon hablar de esa palabra? Shiduch. La fe. Shiduch. Shiduch es compromiso. Y eso, entonces, eso obviamente no es necesario hacerlo en Erev Shabbat. ¿Sí? Eso lo puedes hacer en cualquier otro momento. Entonces no tenemos que hacer seudot en Erev Shabbat por Kvot Shabbat. ¿Sí? Y hay quienes dicen que el motivo no es solamente porque se te va a llenar el estómago y no vas a tener hambre en Shabbat y ganas de comer, sino porque si tú te ocupas de hacer una seudá especial en Erev Shabbat, vas a estar ocupado en eso y no en los preparativos de Shabbat. Entonces eso te va a perjudicar también por ese lado. Pues por eso, en Erev Shabbat hay que desocuparse y liberarse para hacer todo lo que necesitamos Bichvot Shabbat Kodesh. Muy bien. Ahora, acá dice el Ramá: "Useudash es manar ev Shabbat que gombrit milah upidion aben mutar beken ira lebchen amenaga pashut". Todo lo que dijimos es cuando no es seudat mitzvah, pero si es seudat mitzvah, brit milah, pidion aben, mutar, ¿quién? O sea, a veces puede llegar a suceder de que el Brit Milá se pospone, ¿no? El bebé no estaba todavía en el peso adecuado, o estaba amarillo, o estaba, yo qué sé, no podía hacerse el Brit Milá. Y ahora el doctor dice, se puede hacer el Brit Milá. ¿Y qué día cayó que se puede hacer el Brit Milá? El primer día, Erev Shabbat. Erev Shabbat. Kamán de un Brit Milá que se pospone no se puede hacer nunca en Shabbat, solamente el 8º día. Pero en Erev Shabbat sí. En Erev Shabbat sí se puede hacer Brit Milá. Y si ese es el momento adecuado, ¿qué? Entonces se hace, afilo en un caso así, que no es el 8º día, pero es el primer día que tenemos la oportunidad, después de su enfermedad o después de su imposibilidad de que se le haga el Brit. Entonces ahí sí se hace, y eso se considera seudat mitzvah. Brit Milá, se hace la seudá y también el pidión aben. ¿Qué? Y si uno se prepara para Shabbat siempre, no sé, pues 2 horas antes, pero tiene justo el Brit Milá, ¿qué es mejor que haga? ¿Que vaya al Brit Milá y no haga el preparativo? ¿O que vaya como... Depende del caso, ¿sí? Si es... A veces hay Brit Milá que no es tan urgente que tú llegues, pero si es tu hijo, ¿vas a ir al Brit Milá o no? Sí. ¿Eh? ¿Qué? Pero como van, también en esto hay que, ¿cómo se dice? Utilizar la cabeza y no hacer un Brit Milá tarde, sino que, bueno, un Brit Milá que cae en Erev Shabbat, ¿cuándo se hace? Tempranito, en la mañana, hacemos tefilá lo más temprano que se puede, inmediatamente después,
a cortar. Y se hace el Brit Milá tempranito. ¿Qué? Eso nos ocurre a veces también en Purim. Purim a veces cae viernes. Sí. Entonces hay mitzvah de Seudá, ¿no? Entonces lo mismo. Pero generalmente la Seudá de Purim se hace más tarde, se hace después de Minjá. ¿Sí? Pero en este caso, los poskim dicen que hay que tratar de hacerlo lo más temprano posible. Se hace minjá temprano también, ¿sí? No, Minjá no. Minjá más temprano de lo que se puede, no se puede. Se hace minjá a la 1 y se hace la Sí, segunda para luego. mejor. Entonces algunos hacen Minjá Gdolá inmediatamente antes de hacer. Algunos acostumbran a hacerlo más tarde todavía, pero muchos acostumbran a hacerlo también antes de Minjá, en el día. En el día. ¿Sí? Y Minjá se hace después. Los que pueden y no están medio... Para ella hace minjá y al ratito hace shabrit. Estar preparado después de la ciudad de Purim para Shabbat es un poco complicado. Especialmente para el que cumple la mitzvah de no saber diferenciar entre el bendito Mordejai y el maldito Amán. Si es Shabbat o no. Por eso la señora le dice al señor, pues tú haz lo que tienes que hacer, déjame preparar el Shabbat a mí. Ya fue mejor. Todo, velejol velishtot, dice el Shulchan Aruch. Bli kibiut seudah. Si una persona quiere comer stam, caja, ¿cómo se dice? Probaditas de alguna y otra cosa, sin seudah mamash, sin hacer una comida con pan, etc. Afilu seudah shelagil babejol, afilu una seudah que él está acostumbrado a comer el día de semana, kol hayom mutar latchim minadin, todo el día puede hacerla según la halajá. אבל מצווה להימנע מלקבוע סעודה שנהוג בה בחול מתשע שעות ולמעלה. Pero es mitzvah de abstenerse. Sí, por aquí, yo qué sé, la persona llegó y yo qué sé, llegó a las 2 de la tarde y tiene hambre. Se quiere prepararse una pita con algo, ¿sí? O un sándwich de algo, ¿sí? Para comer. Entonces, mutar está permitido. Pero es mitzvah de abstenerse de fijar seudá, que significa comer con pan, que acostumbra a hacer en día de semana, ni teisha shaot ulemala, o sea, 2 horas y media antes de Shabbat. O sea, cuando ya nos estamos, ese es el horario de Minjá. Cuando ya nos estamos acercando mamash a Shabbat, ahí ya sí hay que abstenerse de no hacer seudá, ¿sí? Teisha shaot uleman. Entonces, en este tema tenemos que tener cuidado, como dijimos, o para entrar con ganas de comer, o para tener tiempo de preparar las cosas de Shabbat y no estar ocupado en otros preparativos, y también que no sea algo que deshonorifica al Shabbat, ¿sí? Entonces, tú, la señora, se preocuparon de preparar mucha comida, o Hashem, comida abundante y rica y de calidad, y tú llegas a la seudá y, bueno, tengo ganas de comer esto, no, ¿qué pasa? ¿Por qué no comes? No, estoy medio... Entonces, eso es falta de kavod al Shabbat. Todo. Pero sí se puede comer un mesonot una hora antes de Shabbat. Eso va a dar, eso no hay ningún problema. Ya. Todo lo que estamos diciendo aquí es básicamente hablando de seudot. La La comida. persona que quiere probar un pastel, un café, comer una fruta, vaya, eso no hay ni... En eso no hay... Caudán, ¿sí? Tú puedes agarrarte toda la heladera y empezar a comer una manzana, una naranja, una banana, una sandía, un melón. Se comieron Menos mal que no tenemos heladera en Se el cuarto. comió todo el jardín. Menos mal que nos sacaron la heladera del cuarto. Digo.
Ustedes saben, que hay gente que uno come algo y se llena y el otro ni le hace cosquillas. Entonces depende. También depende de la estatura, ¿sí? De la estructura física de cada uno. Eso también hace diferencia. Infraestructura. La docena de postres. ¿Verdad, no? Cuando me lo tapa ahí con el platito para que no me vea. La montañita con la cosita así. Y después de todo esto, después de que se come, que no se come, el Shulchan Aruch trae una halajá en nombre del Turi, del Yerushalmi, que dice: Derech Hashem Hazeh. Hay gente de estatura espiritual que acostumbra a ayunar en Erev Shabbat. Ayunar. Leitanot bekol Erev Shabbat. ¿Para qué? Para que entren, bueno, el que ayuna, ¿verdad? Que va a estar bien concentrado en la mesa y en todo lo que hay en ella. Después raza con todo. La señora tiene que... Para eso está, ¿no? ¿Para qué? Si no, para arrasar, para comer. Para eso la hice. ¿Qué? Pero hay muchos ajaronim que dicen que no conviene tanto hacer esto. ¿Por qué? Porque entrar hambriento al Shabbat tampoco no es muy adecuado. O sea, porque uno se siente mal, o sea, no está bien. ¿Sí? Capaz quiere decir cuando... Sí. O sea, hay gente, otra vez, mira, hay gente que, ¿cómo se dice? Sí, come como pajaritos. ¿Saben lo que son los que comen como pajaritos? ¿Sí? Ya fe. Sí. No como avestruz, como no como águila. Sí, como gorrión, ¿cómo se llama en Argentina? El gorrión. ¿El gorrión? El chiquitito es el golondrina. Entonces, hay personas que a filo comen algo y ya kilo les alcanza. Entonces, cada uno se conoce más o menos cómo eso funciona. Entonces, una persona que a filo que va a comer, desayunar bien y luego ya cuando es Shabbat ya no va a poder comer bien. Entonces es mejor que no haga ese desayuno el viernes, que coma algo más pashut. Aval, mejor ofen. Hay ajarones que dicen que no aconsejan esta costumbre para no entrar afligido al Shabbat. Y otra cosa más, ¿sí? Mi señora me dijo una vez que hay algo que es muy peligroso, un hombre hambriento, así me dijo una vez. Por eso ella dice que nos enamoran por el estómago. El marmol es terrible. Sí. Entonces, un hombre hambriento generalmente está malhumorado y enojado, y verdad que eso no conviene. No conviene nunca, y menos en la entrada del Shabbat. Es por eso. Realmente uno está bastante ocupado y no tiene tiempo para sentarse a hacer grandes seudot en Erev Shabbat, pero no hay que exagerar al otro punto. Pero bueno, el que piensa que si ayuna no le pasa nada, especialmente en estos días que Erev Shabbat es cortito, hasta que entre Shabbat es menos problema. Pero en el verano, mejor. Entonces, siempre hay que medir las cosas para que la persona, Bezat Hashem, pueda comerle teavón, pueda comer con alegría y regocijo. Masejet Shabbat, Masejet Berajot, por favor, alguien puede ir a buscar a la... No todos. Están en nuestra... Sí, en nuestro header o en el de Rav Dani. Ahí tiene que estar.